20 años al servicio. Bien, bueno, nos visitan la doctora Diana Magallanes, el doctor José María González, de Legal NEA. Por el Día del Locutor ligamos de nuevo nosotros, que locuteamos. Ahora vamos a hablar como locutores toda la mañana para justificar. A ver, intentar. Sé vos, Gamboa, sé vos. Pero no todos los locutores tienen que ser como Bobadilla, como Claro, Claudio. por supuesto. No. Es un locutor más, Nico, me estoy cayendo. más afrancesado. Claro. No, más francesado. No. Pero hay distintos Yo le voy a estilos. Necaxa. No. No Ramón le dice, yo le voy a Necaxa. Como que tienen varios días de festejo ustedes, Nosotros ¿no? podemos tener todos los días de la vida, armando, y claro. lo vamos a pegar acá grande. Cada día del mes podemos tener 1 o 2 agasajos. Total. ¿Quién nos va a decir? ¿Quién nos va a discutir? Nosotros comemos todos los días, ¿eh? Totalmente. Tengo que poner el motivo. Claro. A lo sumo que se queje la balanza a futuro, ¿no? Pero mientras tanto, déjanos ser feliz. Yo traje mi resultado de análisis, están todos perfectos. Pensé que había traído algo para comer. Dice perfecto, siga comiendo. Adelante. Bueno, 12 de las 9 de la Traje el mañana. permitido, acá dice, ¿que va a comer algo? No, acá dice el doctor que puedo comer cualquier cosa. Con Traigan. certificado médico Claro. se les habilita la factura. Bueno, hablamos de sucesiones y de herencias. Y después tengo un par de preguntas que me hicieron durante la semana exclusivamente para usted. Me dijeron, cuando vayan los abogados de Legal NEA. No, por contar completo lo claro, que el tiene filo cara completo. de- Inflanos el ego ahora. Dice así, cuando vayan los abogados de Legal NEA le puede preguntar porque tienen pinta de honestos, así dijeron. Así que dan Tienen confianza. Así que les voy a trasladar algunas inquietudes que voy juntando a medida que ando por ahí. No, hay que decirle, señora, que vaya por Legal NEA. Claro, bueno, pero son cuestiones por ahí más genéricas o algunas dudas, viste, que tienen, y bueno, yo se las traslado y ellos sabrán qué se les puede decir a estas personas. Siempre son cuestiones generales, como decimos. Los casos en particular requieren que miren expedientes y todo, pero sirve de orientación y está bueno porque la idea también es ampliar lo que es nuestro conocimiento de... Sí, sobre todo en materia sucesoria, donde hay muchas situaciones poco comunes, digamos, poco normales, y cada vez nos van sorprendiendo algunos fallos nuevos o soluciones jurídicas nuevas para problemas viejos, ¿no? Claro. Entonces, la sucesión tradicional del hijo respecto del padre y demás no trae mayores problemas, pero los líos se empiezan a armar cuando hay familias ensambladas, el hijo del primer matrimonio, el del segundo, conviviente, vínculos conyugales todavía actuales, más allá que estén separados, bueno, distintas situaciones que tienen distintas soluciones y a veces que tampoco hay soluciones, hay que crearlas, ¿no? Bueno, Diana tenía para contarnos y empezar con este tema algunos justamente de esos fallos novedosos, ¿no? Claro. Estuvimos haciendo la tarea buscando fallos bien, y ¿no? encontramos Hizo todo. uno en Córdoba que nos llamó la atención, en donde la viuda y los hijos, sus 5 hijos, se presentan a promover el sucesorio del padre. Y ahí, en un momento, al comienzo, vos tenés que denunciar los herederos conocidos. Y dicen, nosotros somos los 5 hijos, pero también tenemos 2 hermanos que no fueron reconocidos. Y queremos que ellos sean declarados herederos. Ajá. Nosotros sabemos que para entrar en el sucesorio vos tenés que presentar tu acta de nacimiento en donde acredite la continuidad familiar, digamos. Entonces, Ellos no tienen acta, o sea, tienen acta de nacimiento, pero en el acta no figura Figura el el apellido. hombre que murió, el padre. claro, no fueron reconocidos como hijos. Pero qué bueno los hermanos. Demasiados. Demasiado. Y por eso es novedoso. Ahí está la novedad. Claro, ellos querían que sean incluidos en la herencia y que hereden los bienes del padre. Cuando se cumplen todos los pasos, se publican los edictos y se le corre vista al fiscal. El fiscal se niega a que estas personas hereden porque dicen no tienen carácter de hijos, no pueden, primero deberían iniciar la afiliación. El juez, a lo que dice el fiscal, como esto no es vinculante, no tiene que fallar exactamente como lo dice el fiscal. Entonces decide y se basa en un artículo del Código Procesal de la Nación y dice que sí, que ellos pueden heredar, que como el juicio sucesorio tiene únicamente carácter de patrimonial, no tiene nada que ver que, o sea, ellos pueden iniciar la afiliación, pero respecto a los bienes ellos pueden heredar, porque todos los herederos eran mayores y capaces, entonces podían entrar dentro de la sucesión. Mirá vos, ¿se puede hacer la afiliación con una persona que ya falleció? Claro, sí, Ajá. se llamaría afiliación post-mortem, Ajá. que ese tiene todo su proceso, es un poquito más Esa- complicado, pero sí vos podés iniciar la Yo te afiliación. pregunto, en base no solo a este, sino a un montón de casos que vimos y todo lo demás. Me decís, lo que el juez resuelve no es vinculante con lo que el fiscal dictamina.
¿Por qué el fiscal ya no agarró la resolución nacional y ya no hizo él? ¿Por qué tiene que esperar que el juez le diga, no, señor fiscal, trabaja un poquito más, elabore mejor las resoluciones, entonces a mí me evita tener que hacer esto? Y es parte, yo creo, de la innovación que tienen los jueces. Nosotros tenemos los códigos civiles nacionales, los códigos penales, y después los procesales son provinciales de cada provincia. El Código Procesal de la Nación es lo que dice esto: si todas las personas son mayores y capaces, pueden definir quiénes son los herederos también del causante. Ahora, tal vez el Código de Córdoba no tenía este artículo, entonces el juez se basa en ese artículo nacional para poder brindarle una solución a esta gente, sobre todo porque estos procesos son voluntarios para las partes. O sea, vos iniciás el sucesorio por voluntad de las partes. Pero acá bien, digamos, los propios hermanos son los que le dijeron, declararon, tenemos estos 2 hermanos más, no fueron reconocidos, queremos que hereden. Pero ¿qué pasaría si es al revés? Exacto, también está el ejemplo contrario, que es el que uno está acostumbrado a ver, donde 1, 2, 3 hermanos se presentan y dejan afuera, entre comillas, a otros hermanos. Este es claramente un ejemplo más ético, común, moral, el que comenta la doctora. Hoy por hoy, como bien señalaba Diana, hay muchas modificaciones, no solo legislativas a partir del Código Civil y Comercial de la Nación en 2015, que hay que tener en cuenta, con el tiempo se van produciendo los criterios jurisprudenciales, decimos nosotros, de qué manera se empieza a aplicar el código, ¿no? O las leyes en general. Y hoy sería prácticamente en Corrientes, no digo imposible, pero sería demasiado riesgoso que un heredero no denuncie a los demás herederos conocidos, porque hay una carga impuesta a los herederos y a los abogados también, en materia de que sea un proceso lícito, digamos. Porque como bien se señalaba, el proceso sucesorio tiene 2 elementos, digamos, el personal, que tiene que ver con los vínculos de familia, que en este caso estaban, aunque no estaban inscriptos, no estaban reconocidos, y el patrimonial. Lo que dice el juez es: no los puedo declarar herederos, pero sí puedo homologar o aprobar la partición de los bienes donde, por la voluntad de sus hermanos, medios hermanos, les reconocen una participación y les distribuyen la sucesión entre los 8 serían, ¿no? Claro, en vez de 5, la viuda y la los viuda otros y 2. los 7 hijos, digamos. Pero ¿qué pasa si también una sucesión no se declaran estos medios hermanos o hermanos, digamos, no reconocidos? Si es adrede, hay una carga. O sea, si uno a propósito, pese a saber que había otros hermanos, no los declara, tiene una carga. Pero ¿qué pasa si uno no sabe y aparecen, digamos? Por eso justamente la ley hace una ficción, digamos así, que es la publicación de los edictos, que nadie lee o nadie mira, o uno se entera por casualidad, para que no solo aparezcan herederos, también para que aparezcan los acreedores. Porque hay que recordar una cosa, una confusión muy normal. La sucesión refiere al patrimonio del causante, de la persona fallecida, a todo el patrimonio. La gente por ahí pregunta, quiero hacer la sucesión del auto, la sucesión de la casa. No, la sucesión es de la persona, la muerte provoca un efecto, que también es una ficción que establece la ley, de que el patrimonio pasa a los herederos, pero hay que identificarlos, y antes de dividir los bienes hay que pagar las deudas, ¿no? O sea, se paga incluso todo. la de los abogados. Había otro caso, ¿no, Diana? Claro, y viene a colación de lo que habla el doc. Vos cuando iniciás un sucesorio, lo que se transmite son todos los bienes, lo que nosotros denominamos la masa hereditaria. Pero ¿qué pasa cuando yo quiero vender algún determinado bien? Tengo que conocer la forma de hacerlo. En este fallo, uno de los herederos fue declarado únicamente, un solo heredero, y él decide transmitir la casa a otra persona, pero esto lo hizo mediante una cesión de derechos. Cuando esta tercera persona se presenta en el sucesorio pidiendo la adjudicación, el juez le rechaza esto porque dice que la cesión de derechos es sobre todos los derechos. Vamos de nuevo, este es más difícil. Muere una persona. Muere una persona. Que tenía una casa. Tenía varios bienes. Bien. Sí. Pongámosle casa, auto, Hereda, terreno. el único heredero, un hijo. Un hijo. Decide vender Durante ese proceso. durante el proceso. Obviamente es declarado heredero. Claro. Durante el proceso decide vender la casa a una tercera persona. Ajá. Mediante una cesión de derechos. Sí. Esta cesión de derechos se realiza por escritura pública. El escribano... ¿Pero qué derechos le cede? ¿Sus derechos como heredero? Claro. Ah. Y ahí está el problema. Yo te cedo mis derechos a vos como heredero, pero vos ingresás a la sucesión en mi lugar.
Sí, y eso se puede hacer. Eso no se debería hacer porque ellos lo hicieron por un bien determinado, o sea, por una casa. Lo que hubiera correspondido, lo regular sería que pida una autorización al juzgado para vender, o como es un solo heredero, pida la adjudicación de todos los bienes, es decir, que se inscriban al nombre del heredero y a partir de ahí disponer de ellos individualmente. Este tema de la autorización de la venta también no es menor, porque muchas veces el sucesorio es complejo, es largo, hay disputas internas, hay bienes, y ahí viene otro tema, que es el de los administradores de la sucesión. Es decir, ¿qué pasa si hay un negocio, si hay varios inmuebles que están en alquiler? ¿Qué pasa mientras tanto con esos bienes, digamos, ¿no? Hay una figura que es la del administrador, que puede recaer en alguno de los herederos, de los parientes o incluso de un tercero, que tiene la facultad otorgada por el juzgado de administrar los bienes, pero de nuevo, si se quisiera disponer, es decir, vender, donar o sacarlo del patrimonio de algún modo, tiene que ser con autorización judicial, ¿no? Claro, entonces lo correcto es, en esta situación, una autorización de venta o un pedido de adjudicación y de disposición. Claro, sería. A ver, recordemos que un sucesorio sin problemas no debería ser largo. Nosotros siempre decimos en el estudio, tenemos sucesorios de 5 o 6 meses. 5 o 6 meses es el tiempo que lleva iniciar la sucesión. Si uno hace los deberes prolijamente, es decir, denuncia quiénes son los herederos, se les notifica a todos, se publican los edictos en el diario, en el boletín oficial, para que se enteren las personas que pudieran estar interesadas. Eso es un tiempo que no podemos manejar, pues son 30 días que hay que esperar sí o sí. Vencido ese plazo, si nosotros ya presentamos el informe el registro de juicios universales, es decir, hay una oficina donde se anotan los sucesorios para que no se abran 2 o 3 sucesorios, que sería un problema también. Y el colegio de escribanos nos informa que no hay testamento, estamos en condiciones ya de distribuir los bienes. Perfecto. Denunciar los bienes, distribuirlos, y en un solo escrito podemos resolver la cuestión. Eso no puede llevar más de 6. ¿Cuáles son las principales causas que hacen demorar un proceso sucesorio en la práctica? Es decir, en tiempos normales y cumpliendo todas esas etapas, si entre 5 o 6 meses no debería haber problema. Pero en la práctica, ¿cuáles son los principales temas que pueden surgir para que esto se demore? Que ya estén abierto un sucesorio. Por ejemplo, yo quiero iniciar el sucesorio de mi mamá y mi papá y no me enteré que hace 10 años se inició el de mi papá. Entonces inicio el sucesorio y cuando libro el oficio a juicios universales me informan que hay un sucesorio que está en archivo hace 10 años. Entonces ahí tiene una demora más porque yo tengo que pedirle al archivo que me remita el expediente, unir a los 2 expedientes y bueno, y ahí ver la continuidad del proceso. Esa es una causa, por ejemplo, que se da en la práctica. La otra, bueno, son estos problemas de bienes. Muchas veces se llega rápido a la declaratoria de herederos, pero ahí es donde hay que ponerse de acuerdo respecto de los bienes. Lo ideal siempre es un acuerdo en estas cuestiones. Como le digo, se soluciona con un simple escrito, digamos, el tema de la adjudicación. Pero si no hubiera acuerdo hay que empezar, y sobre todo cuando hay situaciones de hecho. En vida ya le dio tal casa a tal hijo, le dio tal negocio al otro. Entonces, como dice el viejo dicho, a medida que el cadáver se enfría, el sucesorio se calienta, empieza la gente a decir, bueno, pero él recibió más que yo, entonces yo quiero... y empiezan las disputas. O sea, los desacuerdos entre los herederos, sí. Tenemos una sucesión donde gran parte de la disputa pasa por el santito de la mamá. Es decir, que es un bien, una imagen, que es una, que no se puede dividir entre todos los herederos y que más allá del terreno, el esto o lo otro, uno de los herederos quiere conservar. Eso significa ponerse de acuerdo. El punto de conflicto es esa imagen. El punto de conflicto es entonces generalmente los bienes, digamos, de altísimo valor sentimental probablemente, pero económicamente no mueve el amperímetro. No mueve el amperímetro. Y no se ponen de acuerdo. Y están... Y una estampita para uno, una vela para el otro. Un régimen de visita. El problema de los sucesorios es que si no hay acuerdo se puede llegar a terminar en el remate de los bienes. Claro. Entonces, exacto. A ver, y siempre que... esto es importante, el otro día también nos dice un cliente, mira, mi hermana publicó una foto del casamiento del hijo y está con el collar de mamá. Capaz que el collar de mamá hoy vale lo mismo que un terreno o que un auto. Y
son cosas que uno normalmente no tiene en consideración, pero el acervo, digamos, la sucesión de nuevo es por todos los bienes. Claro. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si ese collar de mamá era la única hija? No sé el caso, pero era la única hija y la madre se lo regaló a esa única hija, porque se lo regaló y es un regalo, y después que lo Si tiene que alguno de los dividir. herederos lo pide, lo puede considerar como un anticipo de herencia, entonces ese valor debería descontarte de lo que nosotros llamamos la cuenta particionaria, es decir, cómo vamos a dividir la suma de los valores económicos de los bienes. ¿Qué pelota? O sea, que eso es lo que más suele complicar entonces las relaciones personales, los vínculos. Y muchas veces uno escucha, y esto creo que tiene con el tercer caso, te voy a desheredar. ¿Se puede desheredar a alguien? Suena a novela. La centroamericana, ¿no? Sí. Claro. Claro, lo que sucedió en este tercer Ahora, caso. ¿se puede ser heredado o no? Te pregunto así rápido. ¿No? Hay causales de indignidad, o sea, Mamá, no escuches entonces, por favor. Dale, cambia de canal en este momento. Pero están establecidas por ley, están fijadas. Bueno, en este tercer caso, lo que sucedió es un señor que vivía solo en su departamento. Unas personas se acercaron a él, empezaron a cuidarlo, a proveerle bienes, a cocinarle, etcétera. Cuando este señor, antes de que el señor fallezca, lo que hace es un testamento y declara que no tiene herederos. Y que le deja el departamento a estas dos personas terceros, Que lo cuidaron. digamos. Claro, cuando el hijo viene a visitar a su papá, estas personas le dicen: tu papá falleció y la casa es nuestra. Entonces el hijo inicia un juicio, a lo que ellos le contestan diciéndole que él debería ser declarado indigno porque no cumplió con las tareas de cuidado de su padre. Y ahí es donde el juez se lo rechaza. ¿Por qué? Porque las causas de indignidad están fijadas en nuestro código y son taxativas, no son meramente enumerativas. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, una causa de indignidad es que vos hayas querido asesinar a tu papá, o que hayas intentado, o que lo hayas hecho. Obviamente ahí podés declarar. También En los casos de los parricidios, no Directamente. Sería una causal de indignidad, pero tiene que ser declarada judicialmente. Los hermanos Joclender, por ejemplo, no heredaron a sus padres. No sé si No, lo heredaron pero o no, no pero debería. si un hermano lo planteara, un heredero lo planteara, podría excluirlo de la... Bien. Esto porque un poco lo que comentaba Diana recién, ¿qué sucede? Yo siempre lo cuidé a papá, ellos nunca se interesaron y ahora que falleció... Aparecen todos. Ese reconocimiento a esa tarea, la única manera de lograrla, digamos, la más efectiva por lo menos, es que se haga un testamento diciendo yo a tal hijo... Previo a la decisión, al exacto. fallecimiento, ya te he constatado, esto es para fulano, esto es para mengano. ¿Sí? ¿Y qué pasó con esta gente que le cuidó al viejito? se quedaron sin la casa, porque no fue causal de indignidad de que él no haya realizado las tareas de cuidado porque no están enumeradas en el código. O sea, tienen que ser muy extremas el abandono que tiene que vivir esta persona para que el hijo sea declarado indigno. ¿Y qué tuvo que haber hecho el viejito para dejarle la casa a estas dos personas? El viejito... Vida. Sí, vida. Capaz Tuvo que haber no hecho era una tan donación. viejito. Tuvo que haber, en lugar de hacer un testamento, y esto tiene que ver con, de nuevo... Una donación con derecho a usufructo, ¿sí? Exactamente, una donación con usufructo. Por ejemplo, o sea, donde le dice, mira, yo te regalo esto, pero te pongo una condición, un cargo, la obligación de que vos me cuides hasta que yo me muera. Ajá. ¿Sí? Y a Cuando cambio... yo me muera, te queda para vos. Y y ahí el hijo no podría haber reclamado lo que dicen Sería- la legítima también. Podría haber reclamado, pero sería bastante más difícil de lograr el resultado. Después hay que ver cómo se instrumentó, que efectivamente se haya Sí. cumplido ese cargo, esa obligación de cuidado. Pero eso hubiera sido Pero hubiese sido el camino correcto. Por eso no hay que caer tampoco en la primer sugerencia, en la primera instrumentación. ¿De qué manera instrumentar? Es un tema que conviene se resuelva entre abogado y escribano. Bien, rápido las preguntas que tenía. Una tenía que ver con quién determina cuánto cuestan los bienes que forman parte de una herencia. Pues decían, uno de los casos decía que decían que valía más lo que tenía que lo que realmente tenía. Es una propiedad en donde le planteaban un valor a la hora de iniciar, o no sé, la sucesión o a la hora de consultar, pero decían, no, pero mi propiedad vale mucho menos que eso, y tenía miedo porque en función de eso después tenía que pagar todos los costos y los honorarios y demás. ¿Cómo se determina? El valor del bien impacta en tres cosas. Primero, en los honorarios de los abogados. Sí. No es un orden, digo, para enumerar nada más. Sí. Segundo, en los impuestos que haya que pagar por ese juicio sucesorio, que también tiene una carga tributaria. Y tercero, en
verificar si la distribución es equilibrada entre los herederos. Entonces es importante. Entonces muy importante. Cuando la cosa viene bien, estamos todos de acuerdo, lo que se sugiere es declarar el valor fiscal, es decir, cómo se tributa por ese bien, que viene en la boletita de pago del impuesto. Bueno, se pagan los impuestos sobre eso. ¿Qué pasa? Si al abogado le regulan los honorarios sobre ese valor, van a ser muy bajos. Entonces, ahí aparece la idea de un convenio de honorarios. ¿Sí? El otro tema es quién puede, de alguna manera, trabar la cuestión, las deudas. Entonces, antes de que una sucesión se termine, todas las deudas tienen que quedar satisfechas. Por eso se llaman a los acreedores, y uno de los acreedores es el abogado de la sucesión. ¿Sí? Y otro caso era, inicié una sucesión y ahora mi abogado no me quiere dar los papeles para hacer la inscripción. O sea, me exige que le pague X cantidad de dinero cuando yo ya le pagué X cantidad de dinero. Y dice que la persona va a los organismos y le dice, no, estos trámites son gratuitos. Y se encuentra en eso, entre lo que le dice un abogado y lo que le dicen que tiene que pasar. Entonces, ¿me pueden retener algo que me dijo, las hijuelas? Las hijuelas son el título, para que entienda la gente de manera sencilla, el título de propiedad que otorga el juzgado cuando termina la sucesión o cuando termina una prescripción adquisitiva, por ejemplo. Es rara el planteo que le hizo el abogado, porque a ese título los abogados lo tramitamos en el juzgado, lo retiramos y tenemos un tiempo bastante acotado para hacer la inscripción, porque imagínate, salió un título del juzgado que no va a tener efecto hasta que llegue al registro de la propiedad. Para eso, nosotros incluso prestamos una caución, brindamos una garantía al juzgado de que vamos a cumplir ese trámite en tiempo y forma, porque estamos interviniendo nada más y nada menos que en cambiar la titularidad de un bien. Seguramente no hubo un acuerdo expreso de honorarios, porque para que se otorgue la ley Juela, el abogado tiene que consentir, es decir, tiene que decirle al juez, mire, yo ya tengo un acuerdo de honorarios, a mí ya me pagaron, entonces no hay problema, adjudique el bien, no hay deudas, adjudique el bien. Entonces estamos en una situación rara, digamos, por lo menos, ¿no? Salvo que el abogado esté especulando en ese tiempo breve que tenemos para hacer la inscripción, de decir, bueno, no te hago la inscripción hasta tanto no se me pague algún honorario pendiente o no, no sabemos, o que le esté pidiendo el dinero, pues tampoco es gratuito, inscribir en el registro, en catastro y en el municipio tienen sus costos. Tienen sus costos. ¿Sí? Pero y pasado esos 3 meses, ¿qué pasa si pasan esos 90 días? Nosotros, el registro no haría la inscripción y los abogados somos responsables si en el transcurso de ese tiempo hubo algún tipo de medida sobre el inmueble, un embargo, una inhibición o lo que fuere, porque es como que el escribano, vos vas al escribano, hace un título, una transferencia, una compraventa, el escribano tiene que llevar al registro para que se anote. Es una situación similar. Si no lo hace, puede generar un daño, ¿verdad? Gracias por venir, buen fin de hasta la próxima. Gracias. Hacemos la pausa. Legal NEA es un estudio jurídico corporativo que a través de una red de profesionales altamente calificados asesora y representa a empresas e individuos en la República Argentina y el extranjero. Legal NEA es una fundación que fomenta el acceso a justicia y el desarrollo de la abogacía pro bono. Legal NEA promueve valores,